sobre la segunda parte de SDN y NFV. Vamos a repasar rápidamente el para qué y vamos a entrar en detalle en el entonces cómo se hace. Para esto vamos a empezar con SDN. Bueno, el repaso de lo que vimos en el video pasado, quiero usar alguna de la información compartida por John Donovan, el vicepresidente de Tecnología y Operaciones de AT&T en el Mobile World Congress en Barcelona durante el 2015. Algunas de las ideas son las siguientes. La primera es que el tráfico en la red de AT&T creció 100.000% en los últimos 8 años. Él enfatiza que no es un error, efectivamente fue 100.000%. Así que introducir más equipo del convencional en la red para satisfacer el reto que esta demanda de tráfico implica no es una solución real, no es una solución viable. Lo que plantea es transferir el peso del nuevo reto al software en lugar de transferirlo al hardware, considerando que esto es más simple, rápido y económico. De otra parte, él plantea que AT&T debe convertirse en una compañía de software para poder hacer realidad esta visión en la cual el 75% del control y de las funciones de la red estarán virtualizadas en el 2020. Y plantea la red en demanda como parte de dicha estrategia. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos como red en demanda. Bien, de otra parte me llamó la atención esta noticia en la que AT&T está reentrenando a 130.000 empleados. Es un número bastante interesante, un número bastante grande de empleados que están siendo reentrenados. Y la razón es básicamente que no solo la tecnología cambia, no solamente es una evolución en la red, sino que como tal es una evolución también en la organización de la compañía, en el negocio, en todos los aspectos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, recordemos ahora para qué es SDN. Primero, me gusta plantear el hecho de optimizar el ciclo de desarrollo e introducción de nuevos servicios y productos, integrando ágilmente a terceros. En el video pasado hablábamos del Telco 2.0 y del modelo de negocio de los dos lados. La idea no es únicamente monetizar los suscriptores finales, sino también dar la oportunidad a nuevas compañías, a innovadores, a desarrolladores de software que implementen e integren soluciones a la red del operador, abrir las puertas de la red para que ellos puedan hacer esas integraciones, simplificándolo a través de una abstracción y virtualización de la red básicamente. Más adelante vamos a ver qué son esos conceptos. De otro lado, la idea es permitir que el usuario final pueda ajustar los recursos de red de manera elástica, tal como sucede en el modelo de servicios sobre la nube, en la cual yo compro servidores o procesadores de manera dinámica dependiendo de mis necesidades. A esto se refiere John Donovan con red en demanda, que yo compre el ancho de banda y los servicios de red de manera dinámica y dependiendo de cuándo lo necesito. Ancho de banda en demanda es uno de los ejemplos que vamos a ver más adelante en detalle. Por otro lado, optimizar la gestión de la infraestructura de red, su operación, su planeación para lograr un uso más eficiente de los recursos. Hoy en día, con las arquitecturas tradicionales es muy complicado tener una gestión extremo a extremo de la red y menos una gestión en multicapa. Apalancar las ventajas de una capa óptica con una capa IP es bastante complicado, se puede hacer hasta cierto nivel, pero más allá es bastante complicado. E igual entre dominios de una red IP. Cuando se hace esta optimización es posible reducir el OPEX, la operación se simplifica, pero como se busca un ambiente multivendor, se garantiza que no haya una vendor lock, que no se ate la red a un único vendor. Esto permite que se pueda negociar el precio de las cajas y de las soluciones de una manera mucho más competitiva. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tocar el tema en tres partes. El primero es separar y centralizar el plano de control de la red. El segundo, abstraer y virtualizar la red en un ambiente multivendor y multidominio. Y el tercero es permitir que la red sea programable.
En este primer video, en el 2.1, nos vamos a enfocar en el separar y centralizar el plano de control de la red. Bueno, para hacer esto, creo que vale la pena repasar cuál es la diferencia entre el plano de datos y el plano de control. El plano de datos está corriendo en el hardware de los elementos de red. Esto permite que sea un procesamiento bastante eficiente. Y la idea es, un paquete que entra a una de las interfaces del elemento de red es analizado por ese hardware en detalle. La idea es mirar cuál es su dirección destino, a qué dirección va a ser enviado, cuál es su dirección origen, si tiene alguna marca de calidad de servicio, si es necesario ponerle alguna marca de VLAN, si es necesario cambiar esas marcas, por ejemplo, dependiendo de la calidad de servicio, cómo se va a colar, qué prioridad se le va a dar, a qué velocidad se va a limitar el flujo de paquetes. Ese tipo de cosas pueden llegar a ser analizadas y con base en ellas tomar ciertas decisiones de marcado, enrutamiento, encolamiento, etc. Esas reglas de cómo tratar ese paquete están almacenadas en una tabla, en una base de datos de reenvío de paquetes, una Forwarding Information Base. Y como lo dije, la idea es hacer un match, la idea es hacer un comparativo entre los parámetros del paquete, del flujo entrante y las reglas definidas en dicha tabla. Ahora, el punto es quién llena dicha tabla, con base en qué criterios se llena dicha tabla. Y es aquí donde aparece el plano de control. El plano de control no está corriendo en el hardware, en el ASIC de los equipos, en las tarjetas de línea, sino que está corriendo seguramente en un procesador de red, un network processor, en una CPU, que está corriendo unas aplicaciones, un software, con ciertos algoritmos. Estos algoritmos hacen que los elementos de red se comuniquen entre sí y compartan información de cuáles son sus características, qué interfaces tienen, contra quién están conectados, cuál es el ancho de banda disponible, cuál es el costo de enviar un paquete a un destino determinado a través de una u otra ruta. Una vez que estas conversaciones entre los diferentes elementos de red, siguiendo el protocolo para hacer el intercambio de dicha información y procesándolas con base en dichos algoritmos, tenemos una tabla de enrutamiento estable. Una vez la misma es estable, podemos copiarla al plano de datos para que el plano de datos haga los ajustes necesarios y empiece a reenviar los paquetes y empiece a realizar las acciones sobre los paquetes de acuerdo a las nuevas reglas. Esto es, si se rompe un enlace, el enrutador o el switch que detecta dicha falla debe reportar el nuevo estado del enlace a través de sus algoritmos y protocolos a los demás elementos de red para que actualicen la nueva topología y las nuevas rutas y el paquete pueda ser enviado de una forma exitosa. Viéndolo desde el punto de vista de las cajas, cada caja tiene un hardware dedicado para el reenvío de paquetes, un sistema operativo y unas aplicaciones, enrutamiento, calidad de servicio, listas de control, etc., corriendo independientemente en cada caja y intercambiando información de caja a caja para tratar de tener una topología y una arquitectura, una base de datos de la red coherente. Esto pues obviamente hace que sea bastante complejo asegurar la coherencia y la estabilidad de dicha infraestructura, aunque así funciona hoy en día y pues, funciona relativamente bien. La idea de SDN es centralizar esa capa de control en un controlador lógico, un SDN controller, un controlador de SDN. Ese controlador se comunica con los elementos de red a través de unas Southbound Interface como OpenFlow, por ejemplo, y otras más que vamos a revisar en detalle en otros videos. Pero por ahora, el concepto de alto nivel que debe quedar claro
es que al centralizar dicha información, una vez que los elementos de red envían el estado de sus interfaces, su visión de la topología de la red directamente a este controlador centralizado, es mucho más fácil tomar ciertas decisiones, es más rápido, es el loop de realimentación de estados que teníamos entre los diferentes elementos de red, ahora se simplifica y se hace más eficiente, de tal manera que rápidamente se puede actualizar un estado al controlador y a su vez la creación de un nuevo camino, un cambio en la configuración de uno o más elementos de red o todos los elementos de red, si se hace de manera centralizada, es mucho más rápido, es mucho más eficiente. La idea es que ahora hay una visión global de la red en el controlador que facilita la toma de decisiones, la creación de nuevos patrones de tratamiento del tráfico, de nuevos caminos y acciones y configuraciones que deben ser tratadas sobre la red. Ahora podríamos ver en su caso más extremo cada uno de los elementos de red como ese hardware de reenvío de paquetes, un firmware en este caso de OpenFlow, del Southbound Interface que se está conectando contra el controlador, un sistema operativo para toda la red, extremo a extremo y multicapa, y arriba las aplicaciones corriendo, enrutamiento, control de acceso, ancho de banda en demanda, no sé, load sharing, en general cualquier otro tipo de aplicación corriendo e interactuando con el controlador y el controlador a su vez con los elementos de red. La idea es que ese controlador en su esencia, como lo vamos a ver más adelante, es agnóstico de los protocolos que comunican contra los elementos de red y a su vez utiliza APIs estándar, usualmente basadas en RESTful, contra las aplicaciones para lograr esa abstracción de la que hemos venido hablando. Más adelante, en la segunda parte, en el siguiente video, vamos a entender mejor qué es esta abstracción y qué es esta virtualización de red y por qué son importantes. Ahora el punto es qué tanto se centraliza realmente ese plano de control. Bueno, vamos a tratar tres aproximaciones. Pueden ser encontradas en detalle en el libro de SDN, Software Defined Networks, de Thomas Nadeau y Ken Gray, en Kindle o en Amazon se puede conseguir el libro, está bastante interesante, pero lo importante es que se habla de tres aproximaciones. La primera es el estrictamente centralizado, que es básicamente el segundo que hablamos ahora. En realidad se usa más en controladores para experimentación porque pues, es un único punto de falla. Es difícil de escalar horizontalmente si tengo múltiples dominios. En este caso es difícil de hacer la escalación, de escalarlo. Y bueno, se maneja una consola de gestión unificada para todos los dominios que pueda integrar. En el segundo, semicentralizado, es el más usado en controladores para producción, en redes en producción. Este tipo de controlador es más resistente a múltiples puntos de falla porque lo que se hace es no centralizar toda la capa de control. Simplemente se centralizan funciones que realmente valen la pena ser centralizadas, como la configuración, por ejemplo, de los elementos de red. Si la centralizo me vuelvo más eficiente. Como el cálculo de paths. Si voy a crear un path extremo a extremo entre múltiples dominios IP o IP más óptico, pues hacerlo de manera centralizada definitivamente es más eficiente. Pero algunas funciones de la capa de control que no se requiere centralizar se mantienen en los elementos de red. Esto lo hace un poco más estable. Claro, a la hora de hacer los aprovisionamientos hay una vulnerabilidad, hay que mantener actualizados los estados de los elementos de red hacia el controlador. Si esa sincronización falla, pues bueno, ahí hay cierta inestabilidad también, o sea, no es 100% invulnerable, obviamente, pero es mucho más invulnerable que el estrictamente centralizado. Es fácil de escalar horizontalmente porque puedo tener un controlador
por dominio, un controlador para un dominio IP, otro para otro dominio que esté en un sistema autónomo diferente, otro para un vendor diferente, otro para la capa óptica, y todos bajo un controlador jerárquico. O sea, está pensado para que sea jerarquizado y para que sea escalable. Una consola de gestión unificada que requiere cierto tiempo para sincronizar los estados, obviamente. Y bueno, el tercer modelo es básicamente el que hablamos hace 5 minutos. Es el distribuido, es el tradicional. ¿Sí? En esta solución se corre una instancia del plano de control por elemento de red, como ya lo expliqué, en instancias de control al ser configuradas y administradas. Ya sabemos que es muy resistente a múltiples puntos de falla, pero es muy complejo en la convergencia, toma cierto tiempo y es difícil de escalar horizontalmente. Bueno, esta es la idea de este primer video, el 2.1 de SDN, dar una visión general de por qué separar y centralizar la capa de control de red. En el siguiente video vamos a ver un poco a qué nos referimos con abstraer y virtualizar la red en un ambiente multivendor y multidominio, pero también cómo permitir que la red sea programable. La idea es tomar estos conceptos y en los videos posteriores tocarlos en más detalle. Inicialmente tocamos la globalidad, después mencionamos en detalle cuáles son esas southbound interfaces y northbound interfaces, cómo funcionan y cuáles son los beneficios que traen a SDN. Espero que les haya gustado el video, no olviden dar like. Gracias.